acá. Ahora sí, ahí se está grabando. Vamos a aceptar a otras personas que están esperando. Y bueno, les damos la bienvenida nuevamente. Este encuentro va a quedar grabado. Y ahora sí, ya presenté a la Fundación Proyecto Adelaida, presenté a FIMA y ahora vamos a darle la bienvenida también a Felipe Perillán, que es abogado de la Universidad de Chile y trabaja en el equipo de incidencia de ONG FIMA y encargado en el área de biodiversidad. Así que desde acá, Felipe, te invito a que compartas pantalla y a comenzar este encuentro. Acá algunas personas se conectan desde Santiago, de Hualpén. Bienvenidas, bienvenidos. Centro Eula de Concepción, de Los Choros de Valdivia. Buenísimo. Hay una gran diversidad de territorios. Súper. Ya, ¿me confirman que se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, Se ve. perfecto. Bueno, muchas gracias, Berni, por la presentación. Eh, bueno, me invitaron el día de hoy a hablar justamente de la Ley 21.600, que se le ha dado este nombre de Ley para la Naturaleza porque su nombre original era muy largo, pero que está también ahí en pantalla, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí un pequeño índice sobre lo que pretendo tocar el día de hoy, un pequeño contexto sobre los orígenes o como, digamos, desde qué es lo que viene a cambiar un poco esta ley, el objetivo y las principales modificaciones ya un poquito más en detalle, y luego hablar de algunas de las herramientas que se incorporan con esta nueva legislación. Eh, yo, eso sí, antes voy a anticipar que puede que haya preguntas que ustedes puedan tener y que me gustaría que en la medida en que vaya hablando, si es que surge alguna duda, la puedan ir haciendo, sea levantando la mano y ahí, bueno, damos la palabra para que sea a viva voz, o que las puedan ir poniendo también por medio del chat. Y también les anticipo que puede que haya algunas cosas que al día de hoy no sea posible resolver porque hay muchos reglamentos, y que también lo voy a tocar en una diapositiva al final, que tienen que crearse aún para saber cuál va a ser el funcionamiento específico de algunos de los instrumentos y herramientas que se crean. Así que eso, con ese disclaimer voy a partir la presentación. Ya. Para, bueno, en primer lugar, hablar de el contexto de la regulación que hay, bueno, había, hay mientras no se termina de instalar, pero el cómo estaba funcionando la regulación, el cuidado, la fiscalización en temas de biodiversidad hasta antes de la ley SBAP. Eh, bueno, hay una regulación muy dispersa, hay muchas normas, muchas leyes que establecen de qué forma debe considerarse ciertos aspectos relacionados con biodiversidad, pero que están, por ejemplo, en la ley forestal, que están en la ley de medio ambiente, concesiones, en temas de pesca, acuicultura, etcétera. Lo que viene o lo que ocasionaba que fuera un poco complejo el entender también la estructura y el organigrama de cómo funcionaba la regulación de esta materia. Y así, bueno, vemos que hay distintos organismos y normas que están estableciendo estas cosas. Aquí puse algunos, no los voy a nombrar todos porque son varios, pero a modo de ejemplo, el Ministerio de Agricultura, a cargo de, o sea, administrando áreas protegidas a través de CONAF, Ministerio de Economía, Parque y Reservas Marinas a través de Secretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, y así, Ministerio de las Culturas, gestiona santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales, bueno, y así otras más. También otro aspecto que debe considerarse es que
nos encontrábamos con una institucionalidad ambiental de carácter incompleto y también con mucha dispersión de competencias. Así como hay muchas normas, también hay muchos organismos con competencias, pequeñas competencias en algunos casos incluso, pero que finalmente eran muchas con distintos focos, lo que implicaba dificultad de coordinarse y tomar decisiones respecto a aspectos en particular. A veces había justamente duplicidad de esfuerzos y de recursos para gestionar eh, ciertos espacios. Los enfoques divergentes también, o la contracara, que es la falta de un enfoque sistémico, que es esta situación donde, claro, cada organismo sectorial tiene un objetivo, y cuando uno tiene más de un organismo que tiene objetivos distintos a cargo de aspectos de un espacio en particular, puede generar que esos enfoques divergentes lleguen a chocar y que no puedan ponerse de acuerdo o que no se llegue quizá a las mejores soluciones, porque claro, habían competencias relacionadas con la protección de la biodiversidad, pero que no eran tratadas desde el foco de protección de la biodiversidad, sino que era como un aspecto secundario a considerar. Y por otro lado, la fragmentación de la información. Como hay muchos organismos con funciones y atribuciones respecto a esta materia, cada uno con sus expedientes, sus sistemas de información, esto implica también, a su vez, que toda la información está en lugares distintos. Entonces, no podamos tener en un lugar disponible, único, eh, toda esta información que debiese ser mirada y entendida como información conexa, ¿no? Como información que está relacionada la una con la otra. Entonces, un poco con esta ley se pretende, y ahí, bueno, uno, por supuesto, siempre puede entrar a discutir si es que se logra o no mejorar esto, pero pretende, eh, entre sus objetivos, tiene mejorar justamente estos aspectos. Eh, bueno, voy a hablar ahora del objetivo de la ley específicamente, según lo establece su artículo primero, donde se indica que el objetivo justamente de esta ley es la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país a través de la preservación, la restauración y el uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. ¿Ya? Y respecto a los aspectos quizá ya más en términos generales, podemos hablar de integración de algunas de las atribuciones y responsabilidades que existían en materia de conservación de la biodiversidad, la creación de mecanismos que buscan eh, una conservación tanto dentro como fuera del área protegida, y eso es una innovación respecto a lo que teníamos, porque claro, ahora ya no hablamos solamente de conservación basada en áreas, eh, sino que también vamos a estar hablando de herramientas que nos permiten eh, proteger ciertos espacios, especies, sin que necesariamente estos formen parte de un área protegida propiamente tal. Y también considera un mayor financiamiento para la conservación porque crea un fondo nacional para la conservación de la diversidad. Voy a hablar brevemente de los principios de la ley que están en el artículo segundo. Aquí solamente puse algunos, los que me parecieron más importantes slash novedosos, porque hay algunos que no están en otras leyes ambientales. Entonces tenemos el principio de jerarquía, que a lo Felipe, que ¿puedo apunta... hablar? Sí, por supuesto. Con respecto a que tú dijiste que se podían proteger áreas que estaban tanto dentro o fuera de las áreas protegidas. ¿Qué pasa con las áreas de un bosque que pertenece el terreno a particulares y que lo tienen en total abandono? ¿Qué, y que los vecinos y organizaciones ambientalistas queremos proteger las especies, la biodiversidad que hay en ese espacio? Y el bosque ya está formado, un bosque mixto, con quebradas, con un cordón de
de bosque nativo y mucha biodiversidad y especies que están, algunas en peligro de extinción, que habitan en ese espacio. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo aplica la ley para poder abordar la protección de ese espacio? Es una excelente pregunta que le voy a poder contestar solamente en parte, porque como le comentaba al principio, hay muchas cosas que dependen de reglamentos que tienen que redactarse de aquí a septiembre de 2025. Entonces le puedo hablar un poquito en términos más generales. De hecho, bueno, más adelante igual a entrar un poquito más en eso. Pero a priori, bueno, actualmente, como está funcionando el sistema, el SNASPE, que es como se le llamaba hasta antes de la ley 21.600, la protección estaba basada específicamente en áreas según las categorías de protección que se establecían, que eran varias, que tenían distintos nombres, había un poquito una confusión de qué era qué. Ahora, con esta nueva ley, lo que se hace es que se hace una recategorización. Entonces, todas las categorías o áreas protegidas que tenían, bueno, ahí las vamos a ver después en detalle, pero que eran muchas, ahora tienen que reclasificarse en 6 y asimismo también las áreas, no solamente las áreas protegidas del Estado, sino las áreas particulares también, las áreas protegidas privadas, ¿ya? Y ahora, fuera de las áreas protegidas, por ejemplo, bueno, puede resultar confuso y en general es algo que pasa dentro del lenguaje del derecho, que tenemos conceptos que pueden llevar a confusiones. Entonces, en el derecho hablamos de áreas protegidas y áreas colocadas bajo protección oficial. Las áreas protegidas son aquellas que tienen esta denominación específica con objetos de protección específicos y que forman parte directamente de este sistema de áreas protegidas, ¿no? Y tenemos las áreas colocadas bajo protección oficial, que son otras denominaciones, como por ejemplo los sitios prioritarios para la conservación, por ejemplo, no son propiamente áreas protegidas, son una figura intermedia que, de hecho, tiende a confundir. Pero bueno, son esto o hay otras herramientas como la determinación de las especies que están en peligro, áreas degradadas, y esas designaciones van permitiendo generar o mejorar conservación fuera de áreas protegidas. Y bueno, lo otro, y que relacionado con los principios, aparece aquí también el principio de la valoración de los servicios ecosistémicos. Y eso implica que debe analizarse y tomarse en cuenta al momento de tomar decisiones respecto a cómo vamos a gestionar los territorios, cuáles son los servicios ecosistémicos que está prestando un determinado espacio natural eh, para la comunidad en general. Eh, entonces, claro, ahí para igual una pregunta súper específica, pero para la protección de un bosque en particular de carácter mixto, uno podría partir, bueno, levantando información respecto a eso. Eh, y identificando qué especie hay, si hay especies que tengan alguna categoría de protección específica, poder también analizar cuáles eh, son los servicios ecosistémicos que podría prestar ese bosque y así, y hay que ir viendo, pero como le decía, hay muchas cosas que van a estar definidas en los reglamentos. Entonces, todavía no podemos saber con certeza cuál va a ser el mecanismo para poder hacerse cargo de esa situación en particular. Eso es lo que puedo decir por ahora. Voy a seguir y quizá ahí también se puede complementar la respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Entonces, dentro de los principios tenemos, bueno, el principio de coordinación, pero eso es un principio general dentro de la administración, donde supuestamente los organismos del Estado tienen que tomar decisiones de forma coordinada o derivar, si es que les consultan por alguna materia que no es de su competencia, derivar al servicio que corresponde, entre otras. Pero el principio de jerarquía es uno interesante que se incluye en esta ley. Y que consiste en que aquellos impactos que son significativos sobre la biodiversidad deben ser, en primer lugar, evitados
Si es que no se pueden evitar, debe buscarse mitigar esos efectos, es decir, hacer que sean lo menores posibles. Si es que no se pudiera, hay que apuntar a la reparación de esos impactos y, en último término, la compensación de esos impactos. Y esto tiene relevancia, por ejemplo, sobre todo para efectos de la evaluación de proyectos ambientales. Se incluye dentro de la evaluación específicamente el análisis de las medidas de compensación específicas para biodiversidad. Antes de esta ley se hablaba de medidas de mitigación, reparación y compensación en términos generales al medio ambiente. Ahora se tiene que poner un ojo específico a lo que es biodiversidad, lo cual es un avance, al menos en el análisis que corresponde que se haga en ese proceso de evaluación. Luego tenemos el principio de no regresión, que ha ido ganando cada vez más terreno dentro de lo que es el derecho ambiental, que apunta a que los actos administrativos no pueden modificarse si es que esas modificaciones significan disminuir el nivel de protección que el acto anterior le estaba otorgando a la biodiversidad. Es decir, no retroceder en la protección de los derechos ambientales, no proteger en no retroceder en la protección de las áreas protegidas, de las especies, etc. Luego, bueno, principio participativo, que apunta justamente a incentivar la participación de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, de la sociedad en general. El principio de precaución, que apunta a que la falta de certeza científica no puede ser un obstáculo para proteger un determinado espacio. Luego, bueno, el principio de responsabilidad, que apunta a que quien daña la biodiversidad debe hacerse cargo de aquello que ha dañado, es decir, ver la posibilidad de reparar, compensar, mitigar, en el orden que le dije delante, ¿no? Del principio de jerarquía. El principio de información, que también es relevante porque esto también nos va a permitir apuntar y exigir que el Estado se haga cargo de proporcionar adecuadamente la información respecto de las distintas áreas, la información en general asociada a biodiversidad, áreas protegidas, a especies, digamos, toda la información que se vaya recopilando. De hecho, la ley también considera la generación de sistemas de información más integrados, entre otras cosas. Y lo que le comentaba recién del principio de valoración de los servicios ecosistémicos también como un principio de la ley. Y sobre eso, bueno, cuando uno habla de principios dentro del derecho, los principios son directrices o como focos o cosas a los que hay que ponerle atención al momento de aplicar e interpretar la ley. Entonces son como normas que son transversales o sea, no normas, son principios que son transversales a todas las normas. Es decir, son como pilares que se deben observar al momento de tomar una decisión que implique la aplicación de esta legislación. Eso, con los principios. Ahora ya voy a pasar un poquito más al fondo. Voy a partir con la parte más orgánica, que es como la estructura del sistema en términos de su funcionamiento interno, y luego a las nuevas competencias, los nuevos instrumentos, herramientas. Entonces, bueno, en términos orgánicos, existe un tránsito desde la CONAF, que es quien actualmente está a cargo de las áreas protegidas, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y aquí el cambio es que el servicio, a diferencia de la CONAF, va a tener un rol exclusivamente destinado o con un foco en la protección de la biodiversidad y la administración de áreas protegidas. Recordemos que CONAF es la Corporación Nacional Forestal, quien tenía este doble rol, ¿no? Como el estar a cargo de la administración y de la gestión de áreas protegidas, pero también está a cargo también del desarrollo de la política forestal, entre otras cosas. Entonces, ahora lo que se busca es, ok, separemos funciones, dejemos específicamente un organismo que tenga las competencias técnicas, los conocimientos y la vocación de
protección de biodiversidad. Luego, bueno, esto implica también un traspaso del personal de CONAF que se dedicaba a justamente esta parte, ¿no? A la administración y la gestión de áreas protegidas. Es mantener también, bueno, por un tema de seguridad laboral por una parte, por supuesto, pero también por un tema de competencias técnicas que ya conocen el tejemaneje, por así decirlo, de cómo funciona la gestión de áreas protegidas. Por supuesto, esto va a implicar modificaciones en cómo se gestiona el área protegida, por la legislación, etcétera, pero tener personas que ya conocen lo que es estar trabajando en aquello. Y bueno, se trata también de, estamos hablando del servicio de biodiversidad, se trata de un órgano público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. Ya. Respecto a las competencias del SBAP, estas están establecidas en el artículo 5 de la ley, y aquí traté de separarlas, son muchísimas, traté de agruparlas por temas o categorías. Entonces tenemos, bueno, sobre la gestión de áreas protegidas propiamente tal, les corresponde la ejecución de planes, políticas y programas relacionados con la conservación y el manejo de áreas protegidas. Les corresponde la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y esto incluye tanto las áreas protegidas estatales como las privadas. Y eso también es un cambio respecto al funcionamiento anterior. Antes, el sistema de áreas protegidas se llamaba SNASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Ahora se habla del SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que incluye ambas. Ahora, hay diferencias, por supuesto, en cómo opera uno y la otra, pero el sistema está integrado por ambas. Y les corresponde también al SBAP la fiscalización dentro de las áreas protegidas. Luego tenemos esta otra categoría que es ya específicamente sobre la gestión de la biodiversidad, no necesariamente en áreas protegidas. Le corresponde al servicio el impulsar estudios respecto a la biodiversidad y acciones prioritarias para la conservación de la biodiversidad, la creación de redes de monitoreo y sistemas de información, que es relacionado con justamente lo que le estaba hablando antes, la elaboración y ejecución también de los planes de recuperación y conservación de especies, planes de restauración ecológica, entre otros. Y hay otras competencias que en realidad no supe tanto como dónde agruparlas, que tienen que ver con, bueno, generación de acciones de educación ambiental, de sensibilización con respecto al valor de la biodiversidad, y también en relación con el cambio climático. Bueno, generar pronunciamientos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso también es un aspecto relevante a considerar dentro de lo que hoy por hoy es el principal instrumento de gestión ambiental, que es el servicio de evaluación, perdón, el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque va a tener un organismo que va a poner el foco específicamente en biodiversidad, va a estar a cargo de hacer también ese análisis, como los otros órganos sectoriales. Sebastián, adelante. Sí, hola Felipe, buenas tardes. Quería hacer una consulta respecto a la lámina anterior sobre las competencias que tendría eh, o sea, perdón, eso de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo pasaría a ser o cómo estaría tipificada esta gestión que tendría dentro de áreas privadas de conservación? ¿Se tipificaría como reglamentos o es más que nada fiscalización como es como el rol estatal actual sobre las áreas silvestres protegidas? También es una buena pregunta y nuevamente te puedo contestar una parte y la otra queda entregada al reglamento. Eh, pero claro, bueno, voy a partir hablando de qué es lo que ocurre con las áreas protegidas privadas y cómo es ese traspaso. Eso está establecido en los artículos transitorios de la ley 21.600. Y ahí se establece que las áreas protegidas de carácter privado tienen que homologarse a alguna de las 6 categorías que vamos a ver igual más adelante, que son las 6 que establece la nueva ley.
¿ya? Y para esa homologación o la definición específica de cuál va a ser la categoría a la que adscribe, va a llevarse a cabo o tomarse la decisión en conjunto entre el Estado y el propietario del área. Y si es que no hubiera acuerdo, termina decidiendo el Estado. Pero siempre debe mirarse el objeto de protección eh, que fue definido en su momento al crear el área. Y ahí también hay otra norma importante que se estableció en los artículos transitorios, que es que el proceso de recategorización o el proceso de homologación no pueden implicar una reducción en el grado de protección que tenía el área específica y no pueden implicar tampoco una reducción del área que conformaba el área protegida, ¿no? Como el polígono, la superficie. Luego ahí lo que corresponde es que se genere también, bueno, a través del reglamento se va a ir generando ese detalle, pero la administración va a quedar en manos de ese privado, pero ese privado también tiene que responder a la supervigilancia que va a tener el SBAP, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, respecto de esas áreas privadas. Como te digo, la intensidad y el detalle de cómo va a aplicar eso todavía depende de lo que salga en ese reglamento y que es un reglamento que en no tanto tiempo más debería salir a consulta pública. Y de hecho de eso les quiero también hablar después al final. Pero eso, no puedo responderte más en detalle porque esa es la información que está disponible hasta el momento. Súper, gracias. De nada. Estoy mirando ahora el chat y que hay un par de preguntas más de la Embajada de Estados Unidos. Ya, eso. Y ¿Será posible que hay los una envíe esta pregunta, grabación? una mano levantada de Camilo ¿Otra también. más? De Sí. Camilo ya. Se hablará de los planes de reparación, no sé si en tanto detalle, y lo otro, llega un poco tarde, ¿cuándo entra en vigencia la ley? La ley entró en vigencia, pero el tema es que tiene los artículos transitorios que son los que regulan el periodo intermedio, porque, claro, se crea un servicio, pero la creación de ese servicio toma un tiempo para su instalación. O sea, ya se determinó, por ejemplo, quién es la directora del servicio, que está en sus funciones, pero las funciones de la directora del servicio actualmente son la instalación del servicio propiamente tal. Y todavía están en elaboración los reglamentos. Entonces, bueno, después de hecho, también al final tengo el cronograma tentativo que ha presentado el Ministerio en sus presentaciones para que podamos ver eso. Perdón, ahora sí, Camilo, estaba mirando las preguntas del chat para que no quedaran demasiado atrás. Ya, vale, muchas gracias. Y por acá quería consultar, bueno, amigos de Regenerativa, quería consultar, siento que con la ley SPAP y con lo que se va a generar en la transición hacia el Ministerio de Medio Ambiente, siendo el Ministerio de Medio Ambiente el que realiza las revisiones para sacar la resolución de calificación ambiental de todos los proyectos de Chile. No sé por qué, pero siento que también entran como en conflicto, ¿no? Cómo funciona actualmente los servicios de evaluación o de declaración eh, generan conflictos sobre áreas protegidas y generan conflictos sobre especies en particular. Hoy en día está la golondrina también de andina, qué sé yo, que están en conflicto por resolución del mismo organismo. Te perdí. Camilo. ¿Cómo qué organismo, aló? Y me entra la duda de Sí, cómo, qué organismo, pues, no, se te cortó de nuevo, Camilo. Se silenció, sí. organismo podría generar ahí una mirada un poco más neutral cuando se generen conflictos dentro del propio organismo, dentro del propio ministerio. Me refiero que, por ejemplo, en CONAF no había nadie que pudiera determinar ya, en realidad esto no tiene que ser así,
tiene que ser de esta otra forma, cuando está en conflicto el área de- productiva de CONAF con el área de bosque nativo, y vimos que se echaron cerca de 1 millón de hectáreas de bosque nativo por sustitución. Entonces, ¿cómo el Ministerio de Medio Ambiente va a poder resolver eso si entra en conflicto con los proyectos que le están presentando versus a su área de protección? Ya, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que hay también una diferenciación que hacer entre los organismos y en cómo funciona el sistema de evaluación propiamente. Eh, el, a ver, para el proceso de evaluación, el órgano a cargo del proceso de evaluación es el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental. Luego, dentro del proceso de evaluación, en el expediente, los distintos organismos sectoriales van dejando sus observaciones, en caso de que las tuvieran, y ahí funcionan, bueno, los ministerios a través de sus seremías, em, pero los organismos sectoriales, bueno, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, bueno, teníamos a la CONAF, em, bueno, ahora vamos a tener al SBAP dentro de esos organismos. Eh, claro, todos ellos van dejando sus observaciones dentro del proceso. Esas observaciones son agrupadas y presentadas a los titulares para que ellos respondan a estas observaciones, se hagan cargo de aquellas y de los impactos que se identifican. Y así está este proceso un poco iterativo donde, claro, el titular presenta su información, le llegan estas observaciones, presenta su respuesta, hay un nuevo proceso para ver si es que se hizo cargo o no se hizo cargo de las observaciones, eh, y, mm, y claro, finalmente se llega a la instancia de las comisiones de evaluación ambiental. Eh, y ahí finalmente es donde se vota y se toma la decisión, y que también es la instancia que coordina el servicio de evaluación ambiental. Eh, y ahí el, la decisión final es por votación. Y ahora yo, claro, creo que entiendo la pregunta, o sea, creo que la entiendo, ahí confírmame tú, si no. eh, Respecto al tema de los contrapesos. Y aquí, bueno, ese es siempre un gran tema, porque aquí se juegan cuestiones que son propiamente de aplicación del derecho y otras cosas que también, en alguna porción, tienen decisiones políticas. La idea de esto, de contar con organismos técnicos en la evaluación de los proyectos, es justamente que esos argumentos técnicos y científicos, sobre todo hablando de materias ambientales, tengan su peso, sean considerados y determinen cuál va a ser la decisión final. En el caso de la determinación de que faltara información esencial de un proyecto o que no se hicieran cargo de efectos, características o circunstancias, entre otras cosas. Pero claro, siempre puede generarse una oposición, que hayan organismos que tengan posiciones divergentes y finalmente eso se resuelve en la votación que hay al final del proceso de evaluación. Y ahí uno puede Sí, estar de acuerdo o no en cómo funciona, pero eso es no, lo que está ahí establecido hoy. ¿puedo proponer algo? Lo que hace que sí, como Sí, que sí. es un tema de peso, pero mi pregunta también iba muy relacionada a que bajo el mismo Ministerio de Medio Ambiente va a tener un conflicto porque hoy en día, y cómo funciona el sistema de proyecto, no ha impedido que perdamos biodiversidad en Chile, y ha sido sistemático, y esto va a ser así. Pero por otro lado, el mismo ministerio tiene el mandato de no perder más biodiversidad. Entonces estás teniendo un conflicto de que por un lado no tienes cómo frenar la pérdida de biodiversidad, porque no existe ese mecanismo hoy en día, pero por otro lado, hoy en día te estás enfrentando a una ley y ya como facultades para detener esa pérdida de biodiversidad. me, Ya, ok. me genera ese conflicto de que por un lado no tenéis ningún mecanismo para defender la pérdida de biodiversidad frente a proyectos, que es lo que ha pasado, y nadie lo puede negar, y por otro lado ahora le están dando facultades para detener esta biodiversidad, pero sin
tipo de control bajo esos proyectos y decir, ese proyecto no puede ir. Eso hasta el día de hoy no ha pasado. Ya, ok. Ahora sí entendí la pregunta. Lo que pasa es que como se cortó, no sé si me había perdido parte de eso. Estoy de acuerdo contigo, de hecho. Y, y que claro, efectivamente, cuando se propone este servicio, claro, se proponen objetivos. Otra cosa es que este nuevo servicio sea omnipotente y pueda efectivamente hacerse cargo y resolver por sí solo esta dificultad. Y la pérdida de biodiversidad efectivamente es un problema no solo nacional, sino global, y que cada vez se va perdiendo más, digamos. Esto lo que entrega son herramientas para poder tratar de hacerle frente a esa pérdida de biodiversidad, generar instrumentos que permitan coordinar el trabajo de protección de biodiversidad eh, bueno, aumentar los esfuerzos en su protección. Pero también hay otros temas que están muy relacionados con la aplicación efectiva de la ley que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento para hacerse cargo de esto. Eh, entonces, hay un problema de que, bueno, uno, hoy día el sistema todavía no está 100% instalado, entonces no sabemos cuál va a ser el efecto real una vez que esté plenamente instalado, aparte falta los reglamentos. Eh, entonces, ese es un análisis que corresponde hacer después y que también, claro, no, con la creación del servicio no se va a detener la pérdida de biodiversidad, si lo que se pretende es que se reduzca o se desacelere la pérdida de esa biodiversidad. Ojalá que hacia el futuro se pueda recuperar incluso biodiversidad. No sé si es posible al día de hoy, pero bueno, es una herramienta. Y eso también es algo que hay que tener claro. No es una solución en sí misma. Entonces eso también tiene que ver con educación ambiental, tiene que ver con los enfoques de las distintas políticas públicas, de relevar la importancia de la biodiversidad, de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, de entender esa conexión que hay entre bueno, los seres humanos y la naturaleza, el tratar de ir borrando esa barrera o esa distinción o esa diferenciación que se pretende muchas veces hacer entre el crecimiento como generación de necesariamente industria, poner más casas en todas partes, versus la protección ambiental, entender que hay que buscar soluciones que sean integrativas eh, y que también el desarrollo no es solamente desarrollo económico. Entonces, hay un tema que va más allá de solamente la generación de este servicio. Eh, Voy a quizá empezar a guardar las preguntas hacia el final porque si no, no sé a qué hora voy a terminar de presentar. Yo las voy a ir anotando, Felipe. Ya, ya, por favor. Dale. Ya, entonces voy a seguir y voy a apretar un poquito más el acelerador porque si no, vamos a terminar muy tarde. Bueno, lo último que les comentaba era pronunciamiento en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, la administración del Fondo Nacional de Biodiversidad, con esta ley se crea un fondo con recursos públicos que va a apuntar justamente al desarrollo de iniciativas, a incentivos para la protección de la biodiversidad. Y también le corresponde al servicio la aplicación y fiscalización de normas relacionadas con la protección y conservación de la fauna nativa. Ya, aquí no sé si se ve bien este mono, yo me lo robé no me acuerdo si era Mongabay o Futuro 360, pero ahí está el nombre de la autora de la ilustración. Este es un cuadro que resume algo que venía anticipando, que es la situación de las áreas protegidas, las distintas categorías de áreas protegidas y cómo se van a ir integrando. Entonces, a partir de esta ley se homologan categorías a las categorías que establecía la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Claro, a mano izquierda está el listado de las categorías actuales, digamos, previas al funcionamiento de la ley, de la ley nueva, que considera parques marinos, parques nacionales, parques nacionales de turismo y así. Em,
y la nueva categorización que hay con el SBAP. Esta, si bien, claro, busca acercarse a las categorías que establece el UICN, la UICN, no es exactamente idéntica, pero sí busca acercarse y homologarse. Y esta idea de buscar esta homologación de acuerdo a lo que se va estableciendo por la UICN apunta a que los distintos sistemas, los distintos también científicos que trabajan en temas de conservación puedan dialogar. Porque sucedió que en un estudio que se hizo hace algunos años, se identificó que cada país tenía sus propias categorías y cada categoría tenía sus propios criterios y que eso llevaba a que hubieran más de 230 denominaciones distintas para las áreas protegidas. Entonces, lo que hizo la UICN fue tratar de buscar criterios y definir 6 categorías y más allá del nombre que uno pueda darle en su país, poder también hacer el símil a este como sistema un poquito más unificado de grados de protección, de aspectos admisibles o no. Uno puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero el objetivo es como que permita el diálogo, la comunicación de los sistemas que existen alrededor del mundo. Dentro de, como les comentaba, las categorías que se crean con el SBAP se identifican como la categoría de mayor protección, la reserva de región virgen, que en sí misma no es una novedad dentro de nuestro sistema, porque ya existía como categoría. Sin embargo, al día de hoy es letra muerta, no tenemos ninguna reserva de región virgen, eh, pero se mantiene como categoría, como la categoría mayor a la que se puede eh, categorizar un área protegida. Luego tenemos en segundo lugar el Parque Nacional, en tercer lugar el Monumento Natural. Respecto a esto, respecto a estas primeras 3, se estableció un grado de protección más estricta donde se prohíbe la explotación de recursos naturales con fines comerciales, en esas primeras 3. Luego tenemos la Reserva Nacional, el área de conservación de múltiples usos, las áreas de conservación de pueblos indígenas, donde ahí ya se relaja un poquito el grado de protección. ¿Ya? Voy a profundizar en eso en breve. Aquí esto es un poquito lo mismo, pero esta la hice yo, si no me quedó tan bonita, eh, pero quizás es más simple también para ver ahí cómo queda la homologación. Ahí se ve, claro, cuáles son las categorías que pasan a ser directamente Parque Nacional, la Reserva de Región Virgen cómo se mantiene, el Monumento Natural se mantiene también, las reservas que pasan a ser Reserva Nacional, eh, la área de conservación de múltiples usos con las áreas marinas y costeras protegidas y las áreas de conservación de pueblos indígenas que no tenían una categoría símil bajo el sistema anterior, por eso le puse NA. Y esto, claro, por supuesto no lo inventé, sino que viene de uno de los artículos transitorios, el quinto transitorio de la ley que establecía cómo quedaba esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las otras áreas? Y que esto también era un poco lo que hablábamos delante. La ley también establece en sus artículos transitorios que los sitios Ramsar o humedales de importancia internacional que no se encuentren dentro de otra área protegida, va a corresponder que el servicio proponga al Ministerio de Medio Ambiente a qué categoría de protección debiesen asimilarse. Respecto de las reservas marinas, los santuarios de la naturaleza y los bienes nacionales protegidos, hay un proceso de homologación donde va a corresponder que el Estado sea el que determine si una reserva marina corresponde a una reserva de interés pesquero o reserva nacional, y a cuáles de las 6 categorías corresponde un santuario de la naturaleza o un bien nacional protegido. Para esto se entregó un plazo de 5 años para hacer este proceso de homologación. Y lo que les decía también delante, que la reclasificación u homologación no puede reducir el grado de protección, la jerarquía del área o la superficie que ya estaba comprendida en un área protegida. Eso es una regla importante y de la que hay que acordarse hacia el futuro para poder exigir que esto efectivamente se aplique y reclamar si es necesario, por supuesto.
Bueno, también lo otro que les comentaba, en el caso de que un área se ubique en propiedad privada, se requiere el consentimiento del propietario para definir la reclasificación. La segunda parte de esa norma es también lo que les decía, si es que no hay acuerdo, finalmente igual termina determinándolo el Estado. Ya, voy a pasar brevemente por las implicancias de las categorías de áreas protegidas. Bueno, igual que como pasa ahora, las limitaciones que emanan de que una determinada área sea establecida como un área protegida no implica que no se pueda desarrollar ningún tipo de actividad dentro de las áreas protegidas. Y ahí, bueno, o sea, puse específicamente el tema de las concesiones, que quizá una de las partes más complejas. Bueno, se establece en primer lugar también la posibilidad de otorgamiento de concesiones por un máximo de 30 años respecto de investigación científica, educación y turismo. Esas son las que están reguladas específicamente por la ley. Y luego tenemos como una categoría distinta, y que esto también fue dentro del proceso legislativo, un tema bien complejo que se discutió harto, que se demoró y que fue una de las trabas dentro de la discusión legislativa, la situación de las concesiones sectoriales, que corresponde a aquellas concesiones que se otorgan con fines distintos a investigación científica, educación y turismo, y establece la ley que éstas se rigen por sus leyes respectivas. Pensé que tenía otra que hablaba un poquito más de esto. Pero bueno, a propósito de las concesiones sectoriales, hubo toda una discusión específicamente a propósito de la situación de aquellas concesiones que están en áreas protegidas ahora y la posibilidad hacia el futuro de que estén o no, ¿ya? Al respecto, lo que se determinó finalmente en la ley es que, bueno, en primer lugar, las áreas protegidas deben contar con un plan de manejo, ¿ya? Los planes de manejo van a corresponder a, eh, ¿cómo decirlo? Como el marco normativo o la reglamentación específica respecto de aquello que, bueno, la definición del objeto de protección de estas áreas y también específicamente qué actividades se pueden o no se pueden realizar al interior de cada una de las áreas protegidas. Entonces, claro, para ver si es que hay una actividad que sea compatible o no, hay que ir a revisar el plan de manejo. Si es que no es compatible, en principio no debería admitirse la instalación de esa actividad, industria o lo que corresponda en esa área protegida. Y otra regla que se estableció es que no se pueden otorgar concesiones si es que un área protegida no cuenta con su plan de manejo. ¿Ya? Eso también como reglas preliminares, por así decirlo, mientras no haya plan de manejo, no se van a entregar concesiones. Y eso también es algo que se ha peleado bastante por parte de la industria, de que, bueno, ¿y cómo no nos van a entregar concesiones? Y como amigo, no tiene su plan de manejo, no puede. Y que, bueno, lo van a seguir peleando probablemente, pero nada, se estableció esa limitante, al menos por ahora. Una vez que haya plan de manejo, tiene que mirarse si es que se puede o no. Pero otro tema que también fue muy controvertido era, bueno, el qué pasa con aquellas que ya tienen concesiones otorgadas dentro de las áreas protegidas, y ahí por un tema de política económica y el principio de seguridad jurídica, se determinó que, claro, aquellas que ya están funcionando pueden seguir funcionando hasta que termine el plazo de su concesión. Por supuesto, hubo muchas reacciones en contra de esa decisión, pero eso es lo que se determinó y lo que quedó finalmente establecido en la ley. Para el caso específico de la acuicultura, se otorgó una preferencia para la relocalización de aquellas concesiones que estuvieran al interior de áreas protegidas, claro, para que pudieran moverla a espacios que no fueran áreas protegidas. Y también, bueno, hubo discusiones que de hecho también eso no quedó escrito, pero a mí me recuerdo haber estado de oyente a esa sesión donde estaban teniendo esa discusión y que dijeron como, bueno, y esto otro lo dejamos para discutirlo después
en la ley de acuicultura. Y claro, ahora lo que están sacando es la ley de pesca, la de acuicultura todavía no la conocemos, no sabemos qué hay ahí, qué va a pasar, pero claro, dijeron que iba a quedar ahí y ahí también es importante que exijamos que se discutan los aspectos de protección también en esa ley y que ese fue un acuerdo al que llegaron al menos de palabra en esa sesión de la comisión. Em, ya, voy a pasar ahora a las herramientas que se identifican. Voy a partir con el paisaje de conservación, que me parece que es una herramienta novedosa, establecida ahora en una ley. Antes se trabajaba no como una herramienta propiamente de la ley, sino desde un funcionamiento un poco más informal. Ahora se establece en la ley que no es una categoría de área protegida, pero sí un instrumento de gestión ambiental. Y se las define como áreas que poseen un patrimonio natural, valores culturales y paisajísticos, con algún interés particular a nivel regional o local para su conservación. Y esto, claro, busca promover la interacción entre las comunidades para que puedan decidir respecto a la gestión del territorio. Y esto es una figura que aparece y que se tiene que gestionar entre los distintos municipios y las comunidades que habitan en sus territorios en base a declaraciones de voluntad, digamos, como una especie de cartas de adhesión, donde se manifiesta el interés de generar estos espacios y este instrumento de conservación. Eso, finalmente se decreta a través de la autoridad local, que vendría a ser el municipio, si es que corresponde a más de una comuna, ambos municipios y sus comunidades respectivas, y que ahí la idea es que puedan ir definiendo la forma en que se va a estar gestionando ese espacio específico. Luego, bueno, otra herramienta que incluye la ley es la planificación ecológica, donde corresponde que el Ministerio de Medio Ambiente defina prioridades de conservación, lo que considera la identificación de los sitios prioritarios en el país, sobre la base de los inventarios de ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos y continentales, la clasificación de ecosistemas y las cuencas hidrográficas del país. Ahora el Ministerio está en un proceso de identificación de sitios prioritarios, donde estuvieron un periodo de recepción de antecedentes respecto a los sitios prioritarios que ya se encontraban identificados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en las estrategias regionales de biodiversidad. Entonces, ese proceso de recopilación de antecedentes a lo que apuntaba era a contar con información actualizada sobre aquellos sitios que habían sido identificados para hacer la determinación de los sitios prioritarios para efectos de la aplicación de esta ley, para lo cual tienen también plazo de los 2 años desde la publicación de la ley, o sea, septiembre de 2025, tienen que tener el listado de sitios prioritarios, pero ese proceso, y también, ojo ahí, porque generó confusiones también cuando aparecieron eh, estas recepciones de antecedentes, este proceso es solamente para los sitios que ya estaban identificados dentro de alguno de esos instrumentos. El proceso de identificación de nuevos sitios prioritarios va a hacerse una vez que esté el reglamento para la determinación de sitios prioritarios. Eso, respecto a ese punto. Otra de las cosas que corresponde que se lleven a cabo desde la planificación ecológica es la identificación de los usos del territorio en base a la normativa, la identificación de procesos y categorías de actividades que tengan, o sea, probable que tengan efectos perjudiciales para la conservación de la biodiversidad, y también la promoción de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Y la relevancia de la planificación ecológica, que son todos estos ítems que iba nombrando, es que aquello que haya sido identificado en la planificación ecológica debe ser considerado al momento de la elaboración o actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. Cuando hablamos de instrumentos de ordenamiento territorial, nos referimos a los planes reguladores comunales, a los planes intercomunales, a los planes regionales de ordenamiento territorial, entre otras cosas, que determinan zonificaciones, usos posibles de determinados espacios dentro del territorio. Entonces, por eso, esa es la relevancia que tiene esta herramienta de la planificación ecológica. Por eso también es importante participar en esos procesos
para poder identificar aquello que a nivel territorial nos parece relevante. Otras herramientas, bueno, los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados. Esto requiere, sí, una clasificación previa para ver cuáles son esos ecosistemas que están considerados como amenazados. También se consideran las áreas degradadas y los planes de restauración ecológica. Las compensaciones de biodiversidad, que también ya algo hablamos, así que no voy a profundizar. Los planes los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, que también corresponde a especies que hayan sido identificadas previamente. Los monumentos naturales para la protección de especies no son una herramienta nueva propiamente tal, pero sí ahora en este ánimo de sistematizar la regulación en términos de protección y conservación de la biodiversidad, se incorpora como parte de la ley específicamente. Esto ya existía desde la Convención de Washington, que se firmó hace, bueno, en verdad no me acuerdo del año en este momento, pero hace varios años ya, y claro, teníamos, o sea, es por eso que teníamos como monumento natural, por ejemplo, a los alerces, entre otras especies específicas que habían sido identificadas como monumentos naturales. Ahora, bueno, es más claro y se establece propiamente en la ley. Y otra herramienta que, por supuesto que no es novedosa, pero que sí es importante, es la denuncia. Y que creo que es una de las herramientas fundamentales que tenemos como sociedad civil, como personas que forman parte de los territorios, como comunidades, y que es lo que va a ayudar finalmente que se pueda llevar a cabo también una fiscalización un poquito más exhaustiva. Y ahí, bueno, hay hartos aspectos que se pueden revisar, pero se identifican infracciones dentro de áreas protegidas, dentro de las cuales se encuentra la contravención de prohibiciones que se establecen en el artículo 108, que no la enumeré aquí porque era demasiado, pero si les interesa lo pueden revisar ahí. Si quieren también igual les puedo después dejar el enlace a la normativa, si es que no saben cómo encontrarla, se las puedo también poner para que busquen estos artículos si es que son de su interés. Dentro de la otra de las infracciones, contravenir lo dispuesto en los planes de manejo de las áreas protegidas, y eso es lo que hablábamos delante, ¿no? Por eso es relevante qué es lo que se establece en un plan de manejo, porque es la reglamentación de aquello que se puede o no se puede hacer dentro de una área protegida. El contravenir también las obligaciones que se establecen en los contratos de concesión a que refiere la ley, donde también se establecen condiciones, prohibiciones, etcétera. Em, la realización de actividades sin contar con permiso cuando esto es requerido, o también el contravenir las condiciones que se establezcan para el otorgamiento del permiso. Y luego también tenemos otras infracciones que son fuera de las áreas protegidas, que están enumeradas en el artículo 116 de la ley. Dentro de esa está, no sé, la extracción o remoción de turba, la intervención de humedales sin los permisos, entre otras. Aquí tampoco las puse en detalle porque me hubiera tomado otras 3 o 4 diapositivas más incorporarlas todas. Y bueno, también identifiqué algunos de los espacios de protección que se consideran dentro de la ley y encontramos el monitoreo de la biodiversidad que está en el artículo 25, la generación e identificación de sitios prioritarios, también, una vez que está el reglamento, por supuesto, para la generación de nuevos, la recepción de antecedentes, que es el proceso que está abierto ahora también, si es que tuvieran información que pudiera agregarse, los planes de restauración ecológica fuera de áreas protegidas del Estado, también consideran procesos de participación. Las iniciativas privadas de conservación marina también están identificadas con procesos participativos. Por supuesto, lo que ya les había comentado, los paisajes de conservación. Bueno, también los comités de gestión de las reservas de la biosfera. También se considera la participación de la ciudadanía para la creación de las áreas protegidas del Estado y también para la gestión de las áreas protegidas del Estado. Y también la elaboración de los planes de manejo consideran espacios de consulta a la población, donde también sería bueno contar con la sabiduría también que existe en los territorios, los conocimientos científicos eh, y también de, por supuesto, comunidades de pueblo originario. Y aquí está lo que les comentaba de los reglamentos.
Bueno, aquí esta es la agrupación que ha hecho el Ministerio eh, de las distintas remisiones que hay en la ley para generación de reglamentos. Están considerando la generación de 12 reglamentos en base a lo que está establecido. Son varios y para todos ellos tienen un plazo que estaría terminando en septiembre de el próximo año, de 2025. Eh, Eso, y bueno, ahí, bueno, si quieren ver el detalle después, esta presentación por supuesto va a quedar disponible. Y lo otro que le había comentado es el cronograma tentativo que ha presentado el Ministerio en diversas instancias. Entonces, ahora nos encontramos eh, entre la publicación de la ley SBAP y la emisión de los decretos con fuerza de ley. Eh, y están en proceso de consulta algunos reglamentos, como el reglamento para la conformación del Comité Científico Técnico Asesor del servicio, eh, el reglamento para los planes recoge, eh, y bueno, lo que les había comentado también de la recepción de antecedentes para los sitios prioritarios. Eh, en adelante se espera tener los reglamentos terminados en septiembre de 2025, que es el plazo que estableció la ley. Eso después igual tiene que pasar por... perdón, ahí se espera que estén listos, ya habiendo pasado por el trámite de Contraloría. Para diciembre de 2025, la implementación del Fondo Nacional de Biodiversidad y el Sistema de Información. Y se espera que el 2026 termine el proceso de levantamiento del servicio, es decir, la instalación efectiva del servicio se espera recién para 2026. Entonces, a propósito de la pregunta que hacía Camilo, si no me equivoco antes, claro, todavía estamos en un proceso transitorio, entonces hay cosas pendientes para ver cómo va a estar funcionando el servicio en la práctica. Eh, Hay todavía incertidumbre respecto de la aplicación efectiva porque faltan todos estos reglamentos que les comentaba. Pero claro, la idea es que esto, y debería, en la práctica, mejorar la gestión de la biodiversidad porque contamos con más herramientas efectivamente para poder generar esa protección. Eso fue, bueno, la ley contiene otras cosas más, son muchas, traté de resumir lo más posible la estructura Era más bien, orgánica, las funciones, ¿qué te parecía? y eso. Con eso concluyo mi presentación y solamente quiero aprovechar de comentarles que desde FIMA estamos igual desarrollando una plataforma digital que se llama Poder Ambiental, a la que pueden acceder desde poderambiental.cl, donde hay un centro de consultas, preguntas frecuentes y artículos que se refieren a muchos temas, no solamente de biodiversidad, de medio ambiente en general, para conocer procedimientos, para conocer conceptos, entre otras cosas. Los invito a que la revisen si es que es de su interés. Esta es una plataforma que la idea es que se vaya alimentando también de las interacciones, ver cuáles son los temas relevantes. Hay un espacio para consultarnos directamente. Entonces la idea es que también ahí, en base a eso, vayamos también generando nosotros nuevo contenido y que sea información que esté pública y disponible y en un lenguaje sencillo. Eso. Ahora sí, Bernie, ahí no sé cómo ordenamos las preguntas, Sí, porque creo que hay buenísimo. varias. Bueno, muchas gracias Felipe por tu presentación, estuvo súper buena y ahora voy a mencionarte algunas preguntas. Por ejemplo, acá una pregunta fue, ¿el fondo de esta ley reemplaza al FPA o estarán funcionando ambos? No, es independiente. Mm, claro, Sí. ya. Después, la presentación la podrán enviar por mail y sí, ahí varios nos dejaron que por favor enviáramos la presentación, así que bueno, ahí se las podemos hacer llegar. Y después dicen, actualmente existen en Chile reservas de la biosfera que reúnen un modelo de gobernanza. ¿Qué pasará con ellas? Hoy no es área protegida. ¿En SBAP serán área protegida? Ya. Sí, hay a ver, de hecho, está por aquí. Eh,
Ya, no hay una mención específica a que pasen a ser directamente áreas protegidas. Como les comentaba, va a haber procesos de homologación respecto de las zonas o áreas específicas que ya contaban con alguna denominación. Eh, las reservas de la biosfera, para que puedan ser consideradas propiamente como áreas protegidas, deben ser incorporadas dentro de alguna área protegida. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengan ningún tipo de valor, sino que justamente eh, es, o bueno, va a corresponder esta reevaluación, en primer lugar, de los sitios prioritarios, eh, de las reservas de la biosfera, para ver si es que se quiere crear o no una nueva área protegida. Y además, claro, mantendrían o hasta donde yo entiendo al menos, mantendrían eh, su categorización o ay, se me fue la palabra, lo siento. Que es viernes ya en la tarde. eh, Mantendrían su categoría propia y su sistema de gestión, hasta donde yo entiendo. No sé si es que los reglamentos se irá a detallar un poquito más respecto a eso. Eh, de hecho, bueno, tengo aquí la ley abierta, puedo igual mirar las menciones que hay a la reserva de la biosfera. Bueno, ahí también lo podemos responder. Sí, de Y hecho, de ¿mm? hecho, perdón, el artículo tercero, que es el que contiene definiciones, eh, bueno, deja una definición de lo que es la reserva de la biosfera y luego en el artículo 36 dice, el servicio promoverá cuando corresponda el uso sustentable de los recursos naturales, utilización de los instrumentos de la conservación de la biodiversidad en las reservas de la biosfera declaradas en el marco del programa eh, del hombre y la biosfera de la UNESCO, a fin de conservar la biodiversidad. Entonces, claro, eh, no, no le establece propiamente como un área protegida, eh, pero sí habla de las elaboraciones que corresponde hacer de los planes de gestión de estas áreas, los procesos de actualización que debe hacerse de esos mismos planes de gestión, eh, y también la conformación de los comités de gestión. Entonces, eh, claro, esto sí considera un modelo de gestión sin incorporarlas propiamente como áreas protegidas y igualmente el artículo señala que cuando la zona núcleo de la reserva de la biosfera eh, corresponde a un área protegida, el servicio deberá integrar el manejo del área con la gestión local también de la reserva de la biosfera. Eso es lo que puedo Perfecto. decir por ahora. Si necesitamos más detalle, igual, bueno, pueden hacernos consultas. Eh, yo les diría, porque vi que ahí también llegó un comentario de dónde se pueden hacer consultas, pues sin consultas muy específicas, quizá hay que estudiarlas un poquito y no quiero como tampoco mentirles o inventarles una respuesta. Así que para eso, bueno, pueden escribirme a mi correo, que es perillano@fima.cl, o a través también de la página que les comentaba, poderambiental.cl, hay un botón de contacto y ahí también nos llegan y les llega a nuestro equipo y ahí también esas consultas son derivadas internamente para su respuesta. Eso. Perfecto. Podemos ahora también escuchar a las personas que tienen la mano levantada. Si quieres, Valentina, puedes abrir micrófono. Hola, sí, muchas gracias. Habla Valentina de Fundación Regenerativa. Tengo una pregunta igual un poquito particular, que es sobre los planes de restauración ecológica que se establecen en el artículo 33 de esta ley. Y estos planes, bueno, se aplicarán para las áreas que han sido declaradas como degradadas. Y en el caso que los planes recaigan en un predio que es de un particular, se requiere el consentimiento y además la participación de los propietarios. ¿Tú sabes qué sanción se podría otorgar a este propietario que no quiera prestar su consentimiento o no quiera prestar su participación? Porque hasta el momento como que no he encontrado un artículo en la ley que se refiera a esto, o si en su defecto conoces alguna situación análoga que se pueda aplicar a este caso. Gracias. La verdad es que no sabría responderte ahora, porque efectivamente, como decías, es una pregunta bastante específica. No, eso, si quieres, pues
puedes escribir y bueno, ahí podemos revisarlo y como también buscar situaciones similares. Pero de momento no sabría darte la respuesta. Y sí, por supuesto, ahí a quien está pidiendo el correo lo dejo por escrito. Ya, muchas gracias. Gracias. Ahora, Hernán, si quieres. ¿Aló? Sí, Sí, se te escucha. escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludos de San Pedro de Atacama. Yo soy investigador doctoral de la Universidad de Toronto, pero soy chileno, pero vivo en Toronto. Y estoy acá en San Pedro haciendo investigación, trabajo de campo. Em, Quería preguntar, y gracias a ustedes por esta instancia y por explicar todo tan claramente. Estuvo muy buena la presentación, se lo agradezco de verdad. Muy bueno todo. Em, Quería preguntar sobre había el cuadro que subiste que dijiste que lo había sacado, no sé si de Mongabay o de dónde, que mostraba como la recategorización de las áreas. Y creo que ese cuadro además reunía las áreas que son de mayor sensibilidad y importancia en el país, porque en el fondo o sea, había áreas que no se han declarado en Chile, además que la ley SNASP creo que casi que nunca se promulgó, nunca se publicó, entonces, pero en el fondo eran los parques, las reservas nacionales, monumentos naturales, etcétera, como ellas pasaban, digamos, a dos grandes categorías, que una es como el área protegida como bloqueada y las reservas que permiten ciertas explotaciones. Eh, Medio que me desayuné o quedé un poco como en shock cuando vi que aparecían los bienes nacionales protegidos, eh, las áreas Ramsar y los santuarios de la naturaleza. Si no me equivoco, eran esas tres las que estaban en rojo. eh, Puede ser o no, o me faltó alguna, pero bien nacional protegido, Ramsar y santuario. ¿Estoy en lo correcto? Las tres en rojo que estaban al final. Vale. Correcto. Quería ver si podías elaborar un poquito. Vale, gracias. Quería ver solamente si podías elaborar un poquito más, porque dice, se definirá, o sea, lo único que sale ahí es como se definirá en los próximos 5 años. Entonces quería saber si podías especificar un poquito más de cuál será el proceso o cuáles son los parámetros o los planes de redefinición de esas áreas. ¿Por qué lo pregunto? Uno, porque son áreas extremadamente sensibles. Dos, son áreas que están completamente definidas. O sea, hoy en día no hay mucha ley que las acoja, son casi un poquito como más de declaratoria que de protección efectiva, porque no son parques, porque no son reservas, porque no son monumento natural, ¿verdad? Son más como, digamos, como placeholder, como dicen los gringos, como marcador de libro de decir, estas áreas son altamente importantes, altamente sensibles, y hay ciertas convenciones que las reconocen, pero de nuevo, o sea, las áreas Ramsar, los BNB y los santuarios son áreas que son altamente sensibles, muy conocidas, o sea, hay antecedentes de sobra. De hecho, muchas de esas áreas se han transformado eventualmente en parques nacionales o en otras categorías NASPE, o hay un excesivo interés de transformarlas en aquello, ¿verdad? Eh, Puedo mencionar, no sé, pues el Valle del Río Libares, eh, sectores del Salar de Atacama, en fin. Entonces, quería ver si podíamos saber un poquito, porque me quedé medio en shock con decir que esto no está definido aún. Entonces, pucha, el propósito del SVAP es proteger áreas, especialmente áreas que están hace años, décadas, definidas como de alta sensibilidad ambiental y que ya están tremendamente estudiadas, que ya tienen antecedentes, que tienen plan oficial. Muchas de estas áreas son incluso fiscales, entonces podrían como fácilmente transformarse en parque nacional u otra categoría clara y definida y con administración. Eso, muchas gracias. Ya, súper. Es una pregunta compuesta, pero creo que vamos a poder avanzar en la respuesta. Efectivamente, como decías tú, bueno, está todo ese como medio cagüín de qué pasó con la ley del SNASPE, y eso, bueno, solamente da cuenta de lo insólito de ese proceso, porque claro, estaba la promesa eterna de la creación del SNASPE, finalmente esa no se pudo dictar porque o sea,
De hecho, estaba redactada, y de hecho uno la puede encontrar, pero nunca entró en vigencia porque dependía de la entrada en vigencia de otra ley, y esa otra ley dependía, bueno, y así. Era como una remisión de ley a ley que finalmente nunca llegó a manifestarse. En la práctica igual se hablaba del SNASPE, igual funcionaba más o menos en torno a esa ley. Pero efectivamente, hay ciertos sitios que tienen esta situación, que no tienen una ley específica que le otorgue una categoría en sí misma, sino que son más, como decías tú, estos sitios que uno va marcando, que es lo que pasaba también con los sitios prioritarios. De hecho, con los sitios prioritarios pasa también una cuestión bastante insólita al día de hoy, que es que tenemos dos categorías de sitios prioritarios. Tenemos los que están en la estrategia nacional, que son los que tienen efectos para el sistema de evaluación de impacto ambiental directamente, eh, y los otros que están en las estrategias regionales que no lo tienen. Y eso genera también mucha confusión, incluso en funcionarios de municipalidades, por ejemplo, que dicen como, pero esto es sitio prioritario. Entonces uno tiene que decir como, ya, pero a ver, ¿es sitio prioritario de la estrategia nacional o de las regionales? Entonces, tener dos, o sea, tener distintas categorías que tampoco son áreas protegidas, sino que son como una cosa intermedia, claro, efectivamente genera mucha confusión. La idea de, bueno, de este proceso de sitios prioritarios es poder juntar esas dos cosas. Y ahora ya específicamente hablando de lo que estabas consultando, eh, bueno, efectivamente la ley señala en su, de hecho, igual por si después lo quieres revisar en la ley directamente, el artículo cuarto transitorio, que eso si tú bajas hasta el final de la ley, lo vas a poder encontrar. Dice, bueno, se entenderá que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, los parques marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que están con la homologación o recategorización directamente como señalada. Y luego, en la letra F de ese artículo transitorio, se estableció que a los sitios Ramsar o humedales de importancia internacional que no se encuentren dentro de los deslindes de otra área protegida, el servicio propondrá al Ministerio del Medio Ambiente la categoría aplicable a fin de que este último, el Ministerio, declare el sitio como tal, de acuerdo a esa categoría, ¿no? Tratándose de aquellos sitios Ramsar o humedales de importancia internacional que se encuentren dentro de otra área protegida, se entiende que forman parte de esa área y por lo tanto tienen la misma categoría de protección que aquella área de la que forman parte. En el caso del sitio Ramsar o humedal de importancia internacional, sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para proceder a su afectación como área protegida. En el caso de los bienes nacionales protegidos, se estará a los dispuestos en sus respectivos decretos de creación, y después dice, en el caso de los santuarios de la naturaleza, lo dispuesto en el artículo 152 solo comenzará a regir una vez concluido el proceso de reclasificación, manteniéndose plenamente vigentes los elementos de protección establecidos para dicha categoría durante el plazo señalado en el artículo siguiente. Y en ese caso, claro, cuando se dice vamos a ver, a lo que hay que estarse, bueno, en aquellos casos que en los que se señala específicamente como forma parte de una área protegida, bueno, es parte de la área protegida, por supuesto, y esa es su categoría. Y los otros son, ok, hay que mirar cuáles son los propósitos que han sido establecidos en su declaración o conformación, y en base a ese objeto protegido es que debería asimilársele una categoría de protección. Yo ahora no entré en el detalle de cuál es la protección específica de cada una de las áreas, porque habría tenido que leer 6 definiciones de, no sé, bueno, de varios párrafos. Entonces, como para no alargar demasiado la explicación, eh, no lo hice, pero tú igual puedes revisarlo directamente en la ley. Si le pones buscar, ahí están las definiciones específicas de cuáles son los niveles de protección o los objetivos de protección de las categorías propiamente tal que forman parte del sistema del SNAP. O sea, claro, y para eso hay que mirar justamente los objetos de protección, las actividades permitidas y prohibidas que se han ido estableciendo en cada una de estas áreas. Y luego, esta revisión que hacían al artículo siguiente, dice las reservas marinas, santuarios de la naturaleza y bienes nacionales protegidos existentes a la fecha de publicación de la presente ley deberán someterse a un proceso de homologación a las categorías de protección de acuerdo a las reglas siguientes. Me han preguntado específicamente por santuarios de la naturaleza y ahí dice
en el caso de los santuarios de la naturaleza, el Ministerio del Medio Ambiente, previo informe del servicio, deberá determinar a qué categoría deben adscribirse. En caso de que el área sea de propiedad privada, se requerirá el consentimiento del propietario para definir su reclasificación. Y luego dice, si concluido el plazo establecido en el inciso segundo, en lo que decíamos recién, no se obtuviera el consentimiento del propietario, el Ministerio de Medio Ambiente determinará a qué categoría debe adscribirse, la cual deberá basarse en el decreto supremo de creación del santuario, en el objeto de protección y en el plan de manejo. O sea, aquí vuelve a aparecer el plan de manejo también como un instrumento súper relevante para efectos de la gestión y la conservación de la biodiversidad. Y luego dice, el servicio elaborará un informe que va a contener esta información y que servirá de base para el pronunciamiento del ministerio. Eso. Y respecto a los bienes nacionales protegidos, dice el Ministerio de Medio Ambiente, previo informe del servicio, deberá determinar en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales la categoría de protección aplicable si corresponde. Eso. Y después, bueno, esta otra norma que es importante como tener en mente es el establecimiento, bueno, un plazo de 5 años para que se lleve a cabo esta reclasificación, pero la regla que me interesa que tengamos siempre presente quienes estamos preocupados de este proceso es esta de que la reclasificación o la homologación que se haga no puede implicar una reducción en el grado de protección, en la jerarquía o en la superficie del área protegida. Eso. Ya, muchas gracias. Perdón por la No, respuesta larga, pero no, excelente respuesta, me queda mucho más claro y la verdad que como que como que da buenas noticias porque como que siento que esto, o sea, según lo que entendí lo que me dijiste, como que fuerza a los servicios públicos liderados por el Ministerio de Medio Ambiente como a, ya, como que mójense y digamos, ahora se define esto si sí o si no, ¿verdad? Y tampoco se pueden como reducir. Entonces, yo había quedado medio asustado porque parecía de que como que quedaba medio en el aire, entonces aquí vamos de nuevo, como explicar todo de nuevo y como que queda todo en el aire de nuevo. Pero siento que, de acuerdo a lo que entendí de tu explicación y de lo que dice la ley, como que no, están mandatados para mojarse, como para finalmente definir si esto entra al sistema y de qué manera. Entonces, creo que son buenas noticias. Muchas gracias. de nada. Gracias. Y ahora tenemos la última mano levantada, que es Jesús. Ahí puedes abrir tu micrófono si quieres. Sí, buenas tardes. Yo soy Jesús, soy del pueblo de Los Choros en Coquimbo y mi pregunta en realidad va relacionado con las áreas de influencia. Acá tenemos muchísimas figuras de protección y muchas de estas figuras de protección se ven en esta particularidad sistémica importante por otro sistema natural, ¿no? Como una cuenca. ¿De qué manera se podrá en esta nueva ley o actualmente entrar en vigencia como un área de influencia protegida para la conservación de dicho objetivo, ¿no? Que en este caso son áreas marinas, son terrestres? ¿De qué manera van a existir estas medidas de protección para las áreas de influencia que son realmente importantes para la conservación de estos ecosistemas? Esa es mi pregunta sobre las áreas de influencia y su rango o categoría de protección efectiva. Eso, gracias. Uf, no es tan sencilla esa pregunta, desde que esta ley al menos no habla de áreas de influencia propiamente como concepto para efectos de la protección. Lo que uno podría buscar ahí es la identificación de otros ecosistemas, por ejemplo, que sí sean reconocidos, por ejemplo, los humedales, más allá de que tengan un reconocimiento ahora o no como reconocido oficialmente, digamos, uno puede mirar, por ejemplo, el inventario de humedales, promover también esas declaraciones. También, bueno, en la medida en que haya más información y más catastros de especies, de servicios ecosistémicos, yo creo que va a haber un rol importante de las comunidades y de la ciudadanía de presionar a sus autoridades locales, sobre todo para la identificación de espacios que tengan
una relevancia ecosistémica y que también sean, como si los valores patrimoniales, culturales, en sus respectivos territorios. Ahí quizá uno puede instar a la generación de los paisajes de conservación como una herramienta que pueda también apuntar a generar al menos una estrategia de gestión y eso que también deba ser después considerado para el momento de las tomas de decisiones respecto a qué es lo que ocurre en esos territorios. Pero claro, ahí uno tendría quizá entrar a revisar específicamente los instrumentos que se contemplan dentro de esta nueva ley. Gracias, gracias Felipe por tu respuesta. Y bueno, ya en honor al tiempo, también vamos a dejar estas dos últimas preguntas que están en el chat. Y una dice, ¿la fiscalización será a cargo por la propia organización del SBAP o a la superintendencia fiscalizará todo lo que tenga que ver con denuncias? Estaba silenciado, perdón. Esa también es una buena pregunta que tampoco la incluí en la presentación para no seguir alargando, pero es interesante que esta ley establece justamente que el servicio tiene facultades de fiscalización eh, para aquellos o sea, para aquellas infracciones que establece esta ley. Para otras infracciones que no estén establecidas en esta ley, sí podría tener competencia la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero sí, el servicio tiene facultades de fiscalización respecto de las infracciones que se regulan en esta ley. Ahí, bueno, eso también lo pueden mirar en la ley. Tampoco agregué todas las infracciones que hay, porque si no se me alarga demasiado la presentación. Pero, pero sí, de hecho hay un título, que es el título quinto de la ley, que se llama de la fiscalización, infracciones, sanciones y reclamaciones. Entonces se establece que ante una denuncia debe, evaluar, por supuesto, de acuerdo a la información que se proporcione, eh, si es que se inicia un proceso de fiscalización y eventualmente un proceso sancionatorio, y el servicio puede aplicar también las propias sanciones, sin perjuicio de otras, si es que hay también impactos de daños a la propiedad de las personas a propósito de esas infracciones u otras, por supuesto, esos tienen sus propias vías, pero se considera la fiscalización de planes de manejo de las áreas protegidas, las obligaciones también de que efectivamente quienes administran un área protegida, sea privada o la estatal, cumplan con aquellas obligaciones que les corresponden, los contratos de concesión también que los cumplan, y así, entre otras cosas, y hay, por supuesto, también más infracciones específicamente determinadas. Eso, ahí, bueno, como les comentaba, artículo 115 y el artículo 116 contienen las infracciones tanto dentro del área protegidas como fuera del área protegidas, respectivamente. Perfecto, gracias. Y la última pregunta dice, en el caso de los bienes nacionales protegidos, ¿entran las áreas de conservación de múltiples usos? Entre las áreas de conservación de múltiples usos, buena pregunta, no lo he revisado específicamente, pero eh, la, la homologación que se considera, de hecho, bueno, dentro de las categorías del SBAP, de las seis, una de ellas, la 1, 2, 3, 4, la quinta, es justamente la área de conservación de múltiples usos. Eh, y como en base a la respuesta que le daba antes se me olvidó el nombre de quien había preguntado antes, que preguntó justamente por qué pasaba con los santuarios de la naturaleza, los bienes nacionales protegidos y los humedales de importancia internacional o sitios Ramsar, corresponde que se haga este análisis por parte del Ministerio, y para los bienes nacionales protegidos correspondía que ese análisis se haga entre el Ministerio de Medio Ambiente y bienes nacionales, justamente para determinar cuál va a ser finalmente la categoría que se le va a asignar. Eso.
Entonces, las áreas de lo que tenemos ahora, lo que pasaría directamente a formar parte de esta categoría de áreas de conservación de múltiples usos, serían las áreas marinas y costeras protegidas, como genérico, digamos. Eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces ya vamos a cerrar este encuentro. Queremos nuevamente agradecerte, Felipe, por tu presentación, por también participar y colaborar en estos encuentros que nos educan, que nos informan. Y también sé que de acá hay muchas y muchos de distintos territorios que están trabajando en la conservación, en el cuidado de los ecosistemas y el patrimonio biocultural. Así que invitarles a todos a continuar informándonos, a participar en los procesos que nos comentaba Felipe, y desde nuestras redes sociales de Proyecto Adelaida y de FIMA vamos a estar informando de estos procesos. Ahí, Felipe, si quieres cerrar también. Sí, sí, quería también agregar una última cosita. Que bueno, estamos justamente en este periodo de aquí a septiembre de 2025 en los procesos de creación, o sea, digo, está el ministerio en ese proceso. Yo estoy involucrado porque desde mi trabajo también me toca estar revisando esos procesos, tratando de presentar observaciones, indicaciones, etcétera. Y es importante igual que haya conocimiento de esos procesos. De hecho, bueno, también le exigimos al ministerio en su momento que le dé difusión a, bueno, a cuando hay consultas públicas respecto a esta materia, las recepciones de antecedentes, etcétera. Van a haber muchos reglamentos que puede que haya algunos que sean más técnicos y más técnicos jurídicos y que, claro, no es necesario o no hay por qué tener ese conocimiento y puede resultar un poco tedioso, pero hay otras, como, bueno, las consultas públicas que se van a hacer en su momento, que requieren la participación de los territorios, sobre todo para poder, sobre todo los procesos que implican una identificación de espacios naturales que tengan particular relevancia en temas de biodiversidad. Y esto también hay que tener en consideración que en paralelo está la meta 30x30, que es una de las metas que se estableció en el nuevo marco mundial para la conservación de la biodiversidad, que forma parte de la Convención de Biodiversidad, que es un tratado internacional que suscribió Chile hace varios años ya, pero que ahora actualizaron esto y una de las metas es lograr el 30% de protección de espacios terrestres, así como también de espacios acuáticos y marinos y de aguas continentales. Eh, y eso tiene como meta el 2030. Entonces, van a haber justamente en estos años de aquí al 2030 procesos que van a apuntar a la identificación de espacios que requieran protección y va a ser interesante y necesario, creo yo, la participación de todas y todos quienes formamos parte de los distintos territorios para poder lograr hacer esa identificación efectiva y que no sea, digamos, desde arriba, ¿no? Corresponde también que nosotros estemos también ahí aportando a los procesos y exigiendo también que estas cosas se hagan. Eso. Nada más que agradecer el espacio a Proyecto Adelaida, a todos y todas quienes estuvieron presentes en la presentación. Y nada, por supuesto, invitarles a, bueno, que me puedan hacer llegar las preguntas por correo a mí directamente o que puedan también, bueno, y además puedan también hacerlo a través de la plataforma digital que les comenté, www.poderambiental.cl, donde puede que hayan algunas preguntas que puedan ser respondidas desde la información que ya está disponible en el sitio web. Si es que no, tenemos ahí una vía de contacto directo y también una comunidad o foro para que personas que están interesadas en, bueno, saber bueno, de temas ambientales en general, promover iniciativas, que tengan consultas también desde la práctica, el ejercicio de la conservación ambiental, de la gestión territorial, puedan también ahí hablar unos con otros y que sea un espacio también de encuentro y que también incluso puedan irse respondiendo preguntas entre, bueno, quienes participen de esa comunidad. Así que eso, dejo la invitación abierta y nuevamente agradecerles por la instancia. Muchas gracias, que estén todos muy bien y nos estamos viendo. Gracias, chao.